Buenos días, estrellitas. La Tierra les dice hola. Buenos días, a nosotros nos corresponde el tema de cultivo de semilla de cacao y cómo se hace el chocolate. Los integrantes del grupo son Astrid Juliet Iriarte Zapata, Manuel David Rojas Fernández, Nicolás Rojas Paredes, Juan Pablo Ruiz García. A continuación les voy a hablar un poco sobre la historia del cacao. Historia del cacao y el chocolate. Se denomina chocolate el producto final procesado del fruto. El cultivo del cacao y su consumo hacen que el chocolate vaya adquiriendo relevancia social, religiosa, medicinal, política y económica en diversas sociedades. Durante la época del declive en estas culturas precolombinas y comenzada la conquista de América, de la conquista de México, el conocimiento del chocolate llega a Europa mediante el monopolio inicial creado por Portugal sobre el comercio del cacao. En España cambia la fórmula inicial, se le endulza con caña de azúcar, aromatiza con canela, logrando inicialmente una gran aceptación social. El cacao fue alimento de gran importancia en la sociedad azteca y también fue utilizado como moneda de cambio. Lo tomaban líquido y mezclado con especias, el resultado era una bebida muy energética, oscura, espesa y espumosa a la que llamaban chocolate. Vamos a proceder a hablar un poco sobre la línea del tiempo. Siglo XVI. La palabra cacao viene de los aztecas cacahual. Colón descubrió la bebida a base de cacao en el año 1502. Los mayas lo cultivan hace más de 2500 años y en el año 1519 los soldados españoles tomaban chocolate. Siglo XVII. La bebida se empieza a endulzar, perfumar y a tomarse caliente. En Suiza se empieza a consumir el chocolate en el año 1697. Se abre la primera chocolatera en América y se abre la primera tienda en París en el año 1659. Siglo XVIII. Inició la industria de chocolatería en Europa, específicamente en Barceno en 1777. Se empieza a tomar chocolate en Alemania y en Inglaterra. Aparece la primera máquina para triturar el cacao. Siglo XIX. Cornad van Houten crea la primera prensa que separa la manteca de cacao del polvo de cacao. Frinsons producen la primera tableta de chocolate en 1847. Daniel Peter fabrica el primer chocolate con leche gracias al tratamiento de Henry Nestlé en 1875. Y Lin inventa la técnica del chocado que mejora la textura y el aroma en 1879. Siglo XX. Se funda la Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y los derivados del cacao Chocao en 1978. Constitución del Instituto de Cacao y el Chocolate en el año 2000. ¿Quién es el creador del chocolate? El creador del chocolate es México. ¿Quién descubrió el cacao y en qué año? El cacao lo descubrió el holandés Conrad van Houten en el año 1828. ¿Cuándo se descubrió el cacao? El cacao se descubrió a principios del siglo XVI. ¿Quién fue el creador del chocolate? El creador del chocolate fue Cristóbal Colón en el año 1502 al llegar a la isla llamada Guanaja. A continuación te voy a explicar los pasos que conforman el proceso productivo de chocolate y en qué consiste cada uno. El paso inicial es el cultivo y posterior cosecha de fruto de cacao. Estos tardan alrededor de 5 meses en madurar. Al transcurrir este tiempo, su tonalidad verde cambia a una amarilla. Solo se pueden recoger los que cumplan estas características. Esto se debe a que los frutos verdes ofrecen un sabor amargo. Los frutos seleccionados deben ser desgranados. Para realizar esto se necesita un machete para retirar la cáscara. En su interior podemos encontrar una pulpa blanca de sabor dulce. Esta contiene entre 30 y 50 granos de cacao, los cuales deben ser retirados para dar inicio al proceso de fermentación. Este proceso consiste en amontonar las semillas desgranadas, ya sea en cajas o en montones de hojas de plátano, que serán cubiertos durante 4 o 6 días dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. Y este tiene como objetivo la eliminación de la pulpa por medio del calor que se produce en su interior, que tendrá como resultado un cambio de color y composición química de las semillas. Las semillas fermentadas deberán ser secadas. Para realizar esto se deben posicionar sobre unas grandes bandejas, las cuales serán colocadas bajo la luz del sol por aproximadamente una semana, dando como resultado una deshidratación total de las semillas. Después deben pasar por un proceso de selección, el cual tiene como objetivo descartar las que tengan cualquier tipo de imperfección.
Posteriormente serán metidas dentro de sacos con unos pesos determinados, los cuales serán transportados a las diferentes empresas fabricadoras de chocolate. En la planta de producción, los granos de cacao son triturados en trozos grandes que reciben el nombre de nibs de cacao. Luego, estos pasan por unas máquinas llamadas aventadoras. Estas tienen el propósito de eliminar estas cáscaras que recubren los granos por medio de filtros. Al realizar esto, la parte interior de la semilla queda expuesta, la cual va a recibir el nombre de grue de cacao. Al llegar a este punto se da inicio al proceso de torrefacción. Este busca la eliminación de los últimos ácidos volátiles por medio de la aplicación de calor y la constante mezcla de nuestro cacao, reduciendo el agua entre un 8 y 2%, y de paso busca la eliminación de la población bacteriana restante. Luego pasamos por el proceso de molienda, en la cual obtendremos dos tipos de mezcla, una en estado líquido, que es el mismo chocolate puro, que posteriormente va a ser desodorizado, filtrado y moldeado. Y también se obtendrá una mezcla en estado sólido conocida como polvo de cacao. En el área de mezclado, a nuestro licor de cacao se le incorporarán los diferentes tipos de ingredientes que según requiera la producción. Estos pueden variar entre azúcar, vainilla u otros elementos. Esto con el fin de obtener una mezcla homogénea, la cual resultará demasiado espesa y requerirá un proceso de suavización, dando inicio al proceso de refinado. En este el chocolate es trasladado a una máquina que está conformada por 5 cilindros, los cuales reducen el tamaño de las partículas de chocolate, produciendo así un polvo fino y seco, el cual será necesario licuarlo nuevamente. Para realizar esto, se tiene que pasar por el área de conchado, en la cual el chocolate se mete a una máquina tipo caracol que funciona como un gran batidor, y por medio del calor y la fricción que ésta produce, el polvo vuelve a su estado líquido. Y también va a ser necesario agregar manteca de cacao, esto con el fin de reducir la viscosidad y aumentar la dureza de la mezcla. Luego pasamos por el proceso de templado. Este tiene como objetivo la disminución de la temperatura de la mezcla a unos 40 grados aproximadamente. Esto se hace por medio de un sistema que sube y baja la temperatura de nuestra mezcla. Esto se hace con el fin de que la cristalización de la manteca se estabilice y que ayude a mejorar su aspecto. Según los requerimientos de producción, el chocolate en su estado líquido suele ser mezclado con diferentes tipos de frutos secos o demás acompañantes que mejoran el sabor de este. Este paso no suele ser obligatorio, puesto que hay presentaciones donde solo se consume el chocolate puro. Por último, pasamos por el proceso de molde y embalaje. En este, el chocolate es vertido sobre diferentes tipos de moldes que le darán la forma final de comercialización. Estos moldes se trasladan por medio de unas bandas transportadoras hacia unos túneles de enfriamiento donde el chocolate se contrae y se cristaliza. Posteriormente, el chocolate es retirado de estos moldes y son empacados en las respectivas envolturas. Luego son trasladados a los puntos de ventas. Relación con Colombia. Una industria similar a la del cacao es la del café. Colombia es el tercer país productor de café y el mayor productor de café suave en el mundo. El café fue el producto primordial dentro de las actividades comerciales colombianas, registrando exportaciones de hasta 2.560 sacos. Desde los años 20, Colombia ocupó el primer lugar como productor mundial de. ¿Cómo se comparan el café y el cacao luego del procesamiento? A diferencia del café, el cacao no está listo para empacar después del tueste. Debe pasar por unas etapas adicionales: descascarillar, refinar, conchar, temperar. Y se puede decir que es necesario hacer más selecciones sobre el producto final. Tanto en el café como en el cacao tienen diversos factores que influyen en el sabor y la calidad del producto final. La variedad de la planta, el método de tueste y otras selecciones de procesamiento tendrán un impacto de diferencia. Producción y consumo. ¿Cuál es el consumo per cápita de los productos del cacao? Los colombianos consumen alrededor de 45.000 toneladas anuales para un consumo aproximado de 1 kilo por persona. El consumo es principalmente de chocolate de taza. ¿Cuál es la producción actual mensual? La producción mensual varía. Este año, por ejemplo, se produjeron 5.339 toneladas en enero, 4.050 en febrero y 3.218 en marzo. El año anterior, para esos mismos meses, fueron de 5.505, 5.138 y 4.049 respectivamente. Estamos hablando de unos datos
del 2018. Importación y exportación. ¿Cómo ha sido el comercio exterior en los últimos años? El tema es favorable. Como podemos observar en la gráfica, en el año 2017 se exportaron 11.926 toneladas, cuando en el 2016 fueron 10.550, un incremento del 11%. Pero más significativo es si se mira el comportamiento histórico, ya que en el 2009 el país exportó 2.112 toneladas. Esto quiere decir que en 10 años el aumento de las ventas internacionales fue de 520% y la reducción de importaciones fue del 96% en 10 años. En la siguiente gráfica muestra las principales empresas exportadoras de chocolate en Colombia: Colombina, Compañía Nacional de Chocolates, Sapia, Golosinas Trululú y Espiral Universal. Datos importantes sobre la exportación de chocolate en Colombia. En el ranking de producción de cacao por departamento, la lista la encabeza el departamento de Santander con un 38,9%. Los principales países de destino de las exportaciones de chocolate colombiano lo encabeza Ecuador con un 56,97%. Le sigue Colombia, Chile, México, Perú, Guatemala y Puerto Rico. Aplicaciones. En Colombia, la principal preparación gastronómica a base de cacao es el chocolate, bebida caliente que usualmente es consumida en el desayuno y contiene no menos del 20% de extracto seco de cacao. También existen aplicaciones gastronómicas en el área de la confitería como coberturas de chocolate con un 32 a 39% de cacao, chocolate amargo a partir del 70% de cacao y chocolate semi-amargo con un 35, 50 o más de porcentaje de cacao. A continuación, les vengo a explicar los beneficios del cacao y el chocolate. Beneficios del cacao. El cacao, mejor conocido como el alimento de los dioses, es un fruto proveniente del árbol cacaotero. Sus beneficios es alto en antioxidantes, alivia el estrés, alivia el mal humor, combate enfermedades, hidrata el cuerpo. Beneficios del cultivo del cacao. Económico. Da ganancia suficiente para vivir dignamente. No hay que invertir muchos pesticidas. La venta de la cosecha siempre está asegurada. Técnico. El cultivo se maneja fácilmente. Se puede cultivar en el vivero o en el campo y se establece un sistema agroforestal. Beneficios ambientales. Protege el suelo de la erosión del agua y el viento. Protege el suelo de los rayos solares. Aporta material orgánico al suelo. Mejora la fauna microbiana del suelo. ¿Cómo ayuda el cacao natural al sistema inmune? El cacao ayuda a regular el sistema inmune y en especialmente para las personas con procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes o alergias. ¿Qué cantidad de cacao natural debemos consumir? Se debe consumir 100 gramos de chocolate al 70% de cacao diario. Esta cantidad equivaldría a una tableta de chocolate al día. El cacao natural en polvo, la mejor opción. Los expertos proponen la ingesta del cacao en polvo, pero evitando aquellos mezclados con azúcar y otros endulzantes con efectos perjudiciales para el organismo. Beneficios del chocolate. El chocolate presenta unas propiedades que hacen de él un alimento beneficioso, algo que se relaciona con el origen natural del grano. Sus beneficios son: reducen el colesterol, es un alimento saciante, alivia el estrés y es un antidepresivo, aporta una gran cantidad de fibra y es bueno para la salud cardíaca. Desventajas de comer chocolate. Su alto contenido en grasa y carbohidratos, consumido en exceso puede producir migraña, puede ser perjudicial en casos de diabetes. Los chocolates con azúcares refinadas no solo reducen la tensión arterial, sino que incluso podrían contribuir a aumentarla. Riesgo del chocolate. Uno de los principales riesgos de consumir este alimento en exceso es el incremento calórico que tiene el chocolate. El consumo no está recomendado en las siguientes personas: la persona que tenga problemas de hígado o vesícula y las personas que padezcan de migraña. Eso fue magnífico. Me preocupaba que fuera algo exagerado el show, pero con ese final... ¡Wow!